Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal. Vamos a continuar con el desarrollo del tema que lleva por nombre la justicia administrativa y los recursos administrativos en materia fiscal. El día de hoy me voy a abocar a analizar el trámite y resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo. Y en este sentido, es importante precisar que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 133b del Código Fiscal de la Federación, el recurso de revocación podrá tramitarse y resolverse conforme al procedimiento especializado previsto en los artículos 133b a 133g del Código Fiscal de la Federación cuando el recurrente impugne las resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 en sus fracciones segunda, tercera y novena, consistente en el requerimiento a los contribuyentes, la visita domiciliaria o revisión electrónica, y siempre que la cuantía determinada sea mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año vigente en el momento de la emisión de la resolución impugnada. En lo no previsto en el procedimiento especial previsto por los artículos 133b a 133g del Código Fiscal de la Federación, se deberán aplicar las demás disposiciones señaladas para el recurso de revocación en su forma tradicional, observando desde luego los principios de oralidad y celeridad, pues así lo establece expresamente el artículo 133b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del dispositivo legal en comento, se establece que antes de admitir a trámite el recurso de revocación exclusivo de fondo, la autoridad deberá verificar que se cumplan los requisitos de procedencia y que no se configure alguna causal de sobreseimiento. Es importante precisar que en términos generales a este recurso le serán aplicables las reglas previstas para el recurso de revocación tradicional. Es decir, el escrito se formula mediante lo dispuesto en los artículos 18, 122 y 123 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, además deberán cubrirse los siguientes requisitos. Se debe manifestar expresamente que se opta por el recurso de revocación exclusivo de fondo. Se hará una expresión breve y concreta de los agravios de fondo que se plantean. Debe señalarse el origen del agravio especificando si se trata de la forma en que se apreciaron los hechos u omisiones revisados, o la interpretación o aplicación de las normas involucradas, los efectos que le atribuyeron al incumplimiento total o parcial o extemporáneo de los requisitos formales o de procedimiento que impacten o trasciendan al fondo de la controversia. Se debe señalar también si cualquiera de los supuestos anteriores son coincidentes y si se requiere el desahogo de una audiencia para exponer las razones por las cuales se considera que le asiste la razón al recurrente en presencia de la autoridad administrativa competente para resolver el recurso de revocación exclusivo de fondo, y por supuesto de la autoridad que emitió la resolución recurrida. El promovente además deberá adjuntar al escrito en que se promueva el recurso de revocación exclusivo de fondo los mismos documentos que prevé el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, observando las modalidades para las pruebas documentales que contiene dicho precepto legal, debiendo relacionar expresamente las pruebas que ofrezca con los hechos que pretende acreditar a través de las mismas. Por otra parte, es importante precisar que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113c, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación,
El promovente del recurso de revocación exclusivo de fondo solo podrá hacer valer agravios que tengan por objeto resolver exclusivamente el fondo de la resolución que se está recurriendo, sin que obste para ello que la misma se encuentre motivada en el incumplimiento total o parcial de los requisitos exclusivamente formales o de procedimiento establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. Para los efectos del recurso de revocación exclusivo de fondo se entenderá como agravio de fondo aquel que se refiere al sujeto, al objeto o la base, la tasa o la tarifa respecto de contribuciones revisadas que pretendan controvertir conforme a alguno de los siguientes supuestos, los hechos o omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de las obligaciones revisadas, la aplicación e interpretación de normas jurídicas involucradas, los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al contribuyente respecto del incumplimiento ya sea total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten y hayan trascendido al fondo de la resolución recurrida, la valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con los supuestos mencionados con antelación. Ahora bien, la autoridad fiscal podrá prevenir al recurrente en los casos establecidos por el artículo 133 de fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone que cuando el recurrente omita alguno de los requisitos que debe contener el escrito de interposición del recurso de revocación exclusivo de fondo, se deberá requerir al promovente para que cumpla con dichos requisitos dentro del plazo de 5 días, contados a partir de que surte efectos la notificación del citado requerimiento. De no hacerlo, y si se advierte que únicamente se plantean agravios relativos a cuestiones de forma o procedimiento, el recurso de revocación se va a tramitar entonces de la forma tradicional, es decir, conforme a las reglas previstas por los artículos 116 a 133 A del Código Fiscal de la Federación. Ahora, en aquellos casos en que no se tienen por formulados los agravios o forma del procedimiento, en este caso, cuando se haya optado por el recurso de revocación exclusivo de fondo y se formule en su escrito de promoción agravios de fondo, forma o procedimiento, estos dos últimos se van a tener por no formulados y solamente se resolverá lo relativo a los agravios de fondo, pues así lo dispone expresamente el artículo 113 de fracción tercera, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. Ahora, por cuanto hace la admisión del recurso de revocación exclusivo de fondo, si el promovente satisface los requisitos que debe contener la promoción del recurso de revocación exclusiva de fondo, la autoridad encargada de la resolución del mismo emitirá el oficio a través del cual se tenga por admitido el recurso, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de fracción tercera, párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, por cuanto hace a la audiencia oral, el artículo 133E del Código Fiscal de la Federación dispone que para el caso de que el contribuyente en su escrito de promoción del recurso de revocación exclusivo de fondo manifieste que requiere del desahogo de una audiencia para ser escuchado por la autoridad encargada de emitir la resolución al respectivo recurso, dicha audiencia deberá tener verificativo a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en el que se emitió el oficio por el que se tiene por admitido el recurso en cuestión, señalando en el mismo el día, hora y lugar para su desahogo.
La audiencia tendrá verificativo en las instalaciones de la autoridad administrativa que resolverá el recurso de revocación exclusivo de fondo, encontrándose presente la autoridad emisora de la resolución recurrida y, por supuesto, el promovente. En caso de inasistencia del promovente, la audiencia respectiva no podrá volverse a programar, emitiéndose la lista de asistencia respectiva, que deberá ser integrada al expediente del recurso, excepto cuando el promovente, con 5 días de anticipación a la fecha de la audiencia, solicite que se fije día y hora para su celebración, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los 5 días siguientes a la primera fecha. La autoridad emisora de la resolución recurrida no podrá dejar de asistir a la audiencia ni solicitará que se le vuelva a programar a la misma, para lo cual en su caso podrá ser suplido en términos de las disposiciones administrativas aplicables. Por cuanto hace las reglas para el ofrecimiento y valoración de la prueba pericial en el recurso de revocación exclusivo de fondo, el artículo 133 F del Código Fiscal de la Federación dispone que en el supuesto de que el promovente acompaña su escrito del recurso de revocación exclusivo de fondo como prueba documental el dictamen pericial, la autoridad administrativa deberá resolver lo que tenga a su más amplia facultad, por lo que deberá valorar no solo la idoneidad y el alcance del referido dictamen, sino que también la idoneidad del perito emisor, pudiendo citar al mismo a fin de que en la audiencia desahogue en forma oral y responda las dudas o los cuestionamientos que se le formulen. Para ello, el perito será citado con un plazo mínimo de 5 días con antelación a la celebración de la audiencia. El despacho de la audiencia respectiva, en el despacho de la audiencia respectiva podrán acudir tanto el promovente como la autoridad emisora de la resolución impugnadas para efecto de ampliar el cuestionario respectivo en el caso de que se pretendan formular preguntas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, la autoridad que emita la resolución al recurso de revocación exclusivo de fondo podrá, para tener un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, ordenar el desahogo de otra prueba pericial a cargo de un perito distinto, y la valoración de ambos dictámenes atenderá únicamente a razones técnicas referentes al área de especialidad de los peritos. Finalmente, por cuanto hace a los efectos de la resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 133G del Código Fiscal de la Federación, el sentido de la resolución que se emita a tal efectos puede ir en cualquiera de los siguientes sentidos: que los hechos u omisiones que dieron origen al acto impugnado no se produjeron, que los hechos u omisiones que dieron origen al acto impugnado fueron apreciados por la autoridad en forma indebida, que las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal aplicadas, y los efectos atribuidos por la autoridad emisora al cumplimiento total, parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse producido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. Para el cumplimiento de las resoluciones del recurso de revocación exclusivo de fondo serán aplicables las reglas previstas por el artículo 133A del Código Fiscal de la Federación, es decir, las mismas reglas que deberán observarse para el cumplimiento de la resolución del recurso de revocación en su forma tradicional.
Pues bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la presente cápsula y estaremos analizando en una siguiente lo relativo al recurso de inconformidad establecido en la ley del Seguro Social. Por el momento es todo. Se despide de ustedes como siempre su amigo y servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.